Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Muy buenos días, un cordial saludo a quienes están pendientes de Radio La Calle. Hoy tenemos un nuevo programa en Brújula 593 y ya tenemos a nuestra compañera, amiga y también parte del equipo de Radio La Calle, bueno, de Brújula 593, Joa Ortiz. Está en un nuevo escenario, le vemos con un nuevo look en algún rincón del país. No nos quiere decir en dónde está, Joa. ¿Cómo estás? Buenos días. Un nuevo fondo nomás, un nuevo fondo, de ahí mi look es el mismo. Bueno, por lo visto tienes un clima espectacular, tienes un día de sol. En todo caso, esperamos que en el transcurso de la semana nos cuentes en dónde estás. Y sobre todo las novedades que tenemos para el día de hoy. Tenemos algunos invitados y sobre todo un programa más de Brújula 593. Queremos tratar el tema de la proscripción política. Estamos ya a 1 o 2 meses de un escenario electoral de inscripción de candidaturas y vemos que hay cierta discrecionalidad por parte de las autoridades electorales con respecto al manejo de esas organizaciones políticas que en algunos casos están prohibidas de participar, imagínate tú. Pero bueno, eso lo vamos a abordar más adelante con un gran amigo, un compañero como Virgilio Hernández. Tenemos algunas novedades, algunas introducciones con respecto al programa de hoy. Así es, Jota, mientras nuestro invitado se conecta y podemos conversar con él más adelante. El día de ayer sucedió algo en la Asamblea. Estaba llamado a comparecer el ministro Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, justamente como presidente de la Junta Monetaria, para explicar el cumplimiento de la ley, de la mal llamada ley humanitaria, ¿no? Al parecer hay incumplimientos porque ese es el sentir ciudadano. La gente siente que la banca sigue abusando, que está cobrando intereses por mora en medio de la pandemia. En lo personal, creo que a muchos nos ha pasado. Por ejemplo, a mí me han llegado facturas de un pago de gestión de cobranzas en plena pandemia, donde, claro, en muchos casos la gente a lo mejor puede atrasarse. En mi caso, yo no me he atrasado para pagar las cuotas, con esfuerzo lo he podido pagar, precisamente porque no quiero pagar intereses de mora. Y así hay colectivos, por ejemplo, hay un colectivo que salió hace unas 3 semanas, los afectados de la banca, a reclamar justamente que el diferimiento se lo haga sin intereses. ¿Por qué? Porque en estos momentos de pandemia donde miles de personas han perdido su empleo, su trabajo, están endeudados o utilizan sus tarjetas de crédito para adquirir alimentos, para adquirir productos de primera necesidad, evidentemente los bancos los están afectando mucho más con estos cobros no autorizados justamente, ¿no? Entonces creo que el ministro ayer tenía mucho que decir y que contestar también a los legisladores, que finalmente no le hizo el desplante, y digo desplante porque a pesar de que estuvo ahí por problemas de conexión en pleno siglo XXI, no pudo continuar su comparecencia y tampoco pudo responder a las preguntas que tenían los legisladores, entre ellos tú, Jota, como proponente incluso de un proceso de juicio político, uno de los 5 juicios políticos que se le está haciendo al ministro Martínez, justamente por priorizar el pago de la deuda. Por culpa de él te tenemos con una gran barba. No, pero te queda bien, compa. Y lo que está pasando también es que, por ejemplo, los servidores públicos ya son 22 días que no reciben su salario del mes de junio, del mes anterior. Entonces también hay una serie de, no era por este tema que se lo llamaba el día de ayer, pero también es importante mencionarlo y decirlo, hay proveedores impagos, hay GATS que no han recibido todavía sus asignaciones presupuestarias y esto obviamente está afectando también en el manejo de la crisis sanitaria. Entonces son varios temas. Tú ayer tenías incluso muchas preguntas que hacerle y no llegó y no continuó con su exposición porque además fue vergonzosamente blindado, protegido por el presidente de la Asamblea Nacional. Esto es ya insostenible, hay un malestar generalizado, incluso dentro de la misma
asamblea ya no solamente es el sentir de la gente, sino que dentro de la misma asamblea los legisladores están muy molestos con el presidente de la asamblea, justamente por blindar, por proteger o por solapar este tipo de funcionarios que nos tienen en esta situación actualmente en el país. Jota, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Es totalmente vergonzoso lo que sucede en el Parlamento ecuatoriano, ya no solo por los hechos de corrupción que se han dado y que han involucrado a algunos asambleístas, algunos legisladores, y quizás ese es solo la punta del iceberg. Lo que ha salido a la luz devela nuevamente el retorno del hombre del maletín y de la compra de conciencias a través del Hospital de Pedernales y otros repartos que se ha dado al interior de la Asamblea Nacional. Es vergonzoso lo que se está viviendo. Yo tengo vergüenza ajena de estar participando en ese tipo de asambleas, de parlamentos que ya no solo están involucrados hechos y actos de corrupción que han sido develados, sino también la forma como se maneja por parte del presidente de la Asamblea es en un claro contubernio con las autoridades de gobierno para poder blindar su falta de acción o incluso sus incumplimientos. Lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, quizás algunos de los compañeros y sobre todo la audiencia que está pendiente de esta entrevista, ya tenemos a Virgilio también que se ha conectado, quizás no sabe algunos detalles. Bueno, ayer se convocó a una sesión en la Asamblea Nacional para poder hacer una evaluación de lo que ha sido la ley humanitaria, una ley que nosotros desde el principio lo dijimos que era humanitaria para la banca, para los grandes grupos económicos, pero no era humanitaria para las grandes mayorías de ecuatorianos, y el tiempo nos da la razón. Porque ayer tenía, según la ley, que comparecer el ministro Martínez, el ministro de Economía y Finanzas, le daba 30 días a la ley para comparecer, para que nos informe acerca de las acciones y decisiones que han tomado con respecto a la revisión primero de las tasas de interés. Eso dice el artículo 11 de la ley humanitaria. Nosotros como Revolución Ciudadana le planteamos al país la posibilidad de que se puedan reducir las tasas de interés de la banca. Quitaron la palabra reducir y simplemente dejaron en el texto un artículo que plantea que se revisará las tasas de interés. Pues resulta que han revisado las tasas de interés y sorpréndanse ustedes, las tasas de interés en algunos de los segmentos de crédito han subido. Crédito hipotecario, crédito educativo, el crédito educativo prioritario, ha subido la tasa de interés. O sea, en vez de reducirse la tasa de interés, nos subieron. Por eso la insistencia de la bancada de la Revolución Ciudadana en el sentido de que se revise la tasa de interés a la baja. Quitaron esa palabra a la baja, por eso nosotros no votamos a favor de esa ley humanitaria. Pero había otro tema que tenía la obligación de darle seguimiento como presidente de la Junta Monetaria, en el sentido de poder hacer una revisión de qué es lo que está pasando con la banca. Nuevamente asoman cobros indebidos, nuevamente, y en algunos casos yo tengo denuncias en la cual asoman intereses de mora cuando se prohibió a través de una resolución precisamente de la Junta Monetaria, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que se generen estos cobros o cobros adicionales por gestión de cobranzas y demás. Pero eso no ha sucedido, y cuando necesitábamos interrogarle al ministro, asombrosamente se le va la señal al ministro y el presidente lo que hace es suspender la sesión. Entonces a mí me parece que se está evadiendo precisamente la facultad que tiene la Asamblea Nacional para llevar adelante el seguimiento de esos temas, y de manera vergonzosa se blinda por parte del presidente de la Asamblea Nacional. Quizás ustedes no pudieron estar al pendiente de lo que sucedió ayer en la noche, pero eso demuestra y devela una vez más la falta del manejo probo, transparente, responsable de un presidente de la Asamblea Nacional que, por el contrario, está enfocado en blindar a los ministros y a quienes están inclusive con algunas dudas. Nosotros hemos cuestionado mucho el accionar del ministro Martínez porque tenemos dudas con respecto al manejo económico, al manejo de la deuda, y más aún cuando estamos afrontando una nueva pandemia, que es la pandemia de la corrupción. Entonces, esto quisiera comentarles, y esa era parte de la introducción de este programa, pero ya tenemos a nuestro invitado. Se encuentra con nosotros un gran amigo, un compañero, un luchador al cual yo lo admiro mucho, sobre todo por la valentía con la cual ha afrontado todos los procesos
le ha tocado vivir los procesos políticos, y ya nos acompaña con nosotros un compañero como Virgilio Hernández. No sé yo, así es que hacemos la presentación de Virgilio para ya avanzar con la entrevista. No, agradecerle a Virgilio también por estar con nosotros esta mañana y poder conversar sobre el tema que hemos planteado, la posible eliminación del movimiento Fuerza Compromiso Social que acogió la Revolución Ciudadana. Pondría en riesgo la democracia del país. Esto es un tema que no solamente los propios, los que nos veríamos afectados por esto, deberíamos reclamar, sino todos los ecuatorianos. Por eso nos acompaña Virgilio Hernández. Él es abogado y político ecuatoriano, ex asambleísta constituyente y ex asambleísta nacional por la provincia de Pichincha, militante de izquierda, dirigente de la Revolución Ciudadana. Y además hay que decirlo, y el Jota lo mencionaba, es un compañero al cual admiramos también por esa permanente lucha, pero además por la resistencia al ser un perseguido político de este gobierno, injustamente detenido en las protestas de octubre de 2019 por opinar. Así es, compañeros. Entonces, queremos darte la bienvenida, Virgilio, agradecerte por estar esta mañana con nosotros. Y preguntarte cómo estás, cómo has pasado en estos días durante la pandemia. Buenos días, un gusto poder estar con ustedes. Un saludo para ti, Jota, para ti, Joana, para los amigos y amigas de Radio La Calle y de Brújula 593. Ahora me llaman y me dicen, me estamos llamando de Brújula 593, y yo dije, esta es una nueva dependencia de la Fiscalía. ¿Qué es esto de Brújula 593? Me asusté, ya después me ayudaron a ver que era el programa de Jota, porque Brújula 593 parece esos operativos de Fiscalía que se hacen a conveniencia. En otros casos, en cambio, se declaran absolutamente locos de lo que pasa. Ahora ya mismo, ya estamos a un tris, pero a un tris de que nos digan que un asambleísta, supuestamente por su voluntad, ¿sí?, repartía ahí a quién es y a quién no es, y que nada tenían que ver las autoridades políticas. Pero ya estamos a un tris de que nos digan que era generoso y que quería compartir, entre comillas, sus ganancias, por no decir sus porquerías, y que era por su propia voluntad, que no había ninguna operación política, que no hacía con ningún propósito político, sino por compartir simplemente. Realmente estamos viviendo una situación en la que, como decía Jota, ya avergüenza, ya cada día avergüenza lo que vamos mirando, y sobre todo el cómo se maneja, porque ahora todo está enfocado en la investigación, en los asambleístas, pero a nadie se le ocurre preguntar a nombre de quién, pues, de parte de quién, como suelen decir en las casas, ¿no? Cuando llega algo, dice, ¿de parte de quién? O sea, ¿de parte de quién hacían estas operaciones? ¿Para beneficiar a quién? ¿A quién le interesaba tener una mayoría? ¿A quién te interesaba conquistar asambleístas de alquiler? Esto son preguntas que quedan ahí, pero parece que a eso no llega la Fiscalía, y por eso cuando uno oye Brújula 593, digo, ya, fregado, esto es algún programa de la Fiscalía que persigue a quienes hablamos, a quienes opinamos, a quienes decimos las preocupaciones que tenemos. Y todo eso en el marco de una pandemia que no nos deja de consumir, que no nos deja de matar a ecuatorianos y ecuatorianas. Este es el país en el que seguramente hay más muertos, no solo el 12% de letalidad con las cifras oficiales, sino los más de 22,000 muertos que existen si comparamos los muertos de enero a junio del 2019 con los muertos de enero a junio del año 2020. Es una barbaridad lo que vivimos, 240,000 puestos de empleo perdidos. Hasta ahora, este anuncio famoso de que se iba a recaudar impuestos anticipados, que le permite el estado de emergencia desde el 16 de marzo, hasta ahora es un puro cuento. Se sigue pagando deuda externa, no se recauda impuestos anticipados, y la flexibilización laboral además es llamada ley de apoyo humanitario. Realmente vivimos otro mundo, vivimos otro planeta, y los problemas reales, en cambio, todos los días nos consumen a los ecuatorianos y ecuatorianas. Así es. Lamentable realmente lo que sucede. Bueno, Jota creo que quería...
Y bueno, estábamos pendientes precisamente que te puedas incorporar a este programa, Brújula 593. Queríamos consultarte porque en los últimos acontecimientos, cada semana es diferente en este país, la coyuntura cambia semana tras semana e incluso día tras día. Pero lo último que nos asombra, Virgilio, tiene que ver con la resolución del Consejo Nacional Electoral. Y quizás ahí quisiéramos que tú, que estás más cercano a la organización política, a Fuerza Compromiso Social, a la Revolución Ciudadana, nos comentes de dónde sale toda esta trama y quizás le orientes a la audiencia sobre qué se basa el Consejo Nacional Electoral para tomar una decisión en el sentido de suspender a 4 organizaciones políticas, entre esas a la Revolución Ciudadana a través de Compromiso Social, y que le piden que tiene 10 días para poder entregar una serie de información. No sé si nos cuentas un poco el relato desde el inicio, de dónde arranca todo este tema. Entiendo que hay una auditoría de las firmas que se hace por parte del Contralor. El Contralor tenía la capacidad para hacerlo. Él puede hacer una auditoría, revisar las firmas de las organizaciones políticas. Él tiene la capacidad para recomendar la suspensión de las organizaciones políticas que tienen que participar o no. Las actuaciones del Contralor son válidas, es un Contralor legalmente posicionado. Son algunas de las interrogantes que yo tengo y quizás tú nos las puedes absolver a través de este programa. Un Contralor que además nunca fue posesionado en la Asamblea y claro, él va a decir no tenía que ser posesionado porque era subrogante, pero también un Contralor que nunca presentó, que nunca tiene las acciones administrativas, las acciones de personal 912, 913, 914, 915, en la cual se le quitaba el encargo de subrogante. Esto también hay que decir. Y me parece que algunos de los legisladores de la Revolución Ciudadana, si no estoy mal, el asambleísta Melo, cuando se le preguntó eso, él dijo que habían desaparecido esas acciones de personal de la Contraloría y que ya había notificado a la Fiscalía para que investigue. Habrá que ver si de eso, que ya ha pasado cuántos meses, años, ya la Fiscalía algo ha investigado. ¿Cómo es que desaparece de una institución como la Contraloría General del Estado? Desaparecen esas precisamente acciones de personal. Son cosas de las que vivimos, solo para mencionar que aquí hay un Contralor que ha ejercido durante todos estos años sin poder acreditar esa condición. Y cuando se trata de la persecución a los correístas desde el supercontralor, pues ya solo le falta volar. Ya mismo le vemos uno de estos días además participando en los operativos de la propia Fiscalía General del Estado. Ya mismo como aquí vemos de todo, ya mismo le vemos también con una bazuca, cualquier cosa si se trata de la persecución a los correístas. ¿Qué es lo que pasa con este movimiento? Este movimiento obtiene la personería jurídica en el año 2016, en agosto del 2016, cuando nada, absolutamente nada tenía que ver con nosotros. En ese momento, la Revolución Ciudadana tenía su propio movimiento el más importante seguramente que ha tenido el país, por lo menos desde el retorno democrático, y con seguridad de los más importantes en la historia del país, ahora convertida en lo que es. Pero en ese momento nosotros teníamos nuestro propio movimiento, no teníamos nada que ver con este movimiento. Con esa personería jurídica del 2016, participa en las elecciones del 2017. Participa en las elecciones del 2018 de la consulta popular, apoyando el sí. Y no había ningún problema con ese movimiento. A finales del año 2018, prácticamente los últimos días del mes de diciembre y cuando se acababa el proceso de inscripción de candidaturas, logramos una alianza con ese movimiento, puesto que a nosotros nos habían impedido tener nuestro propio movimiento. Nosotros, después de que ilegalmente nos arrebataron Alianza País, intentamos ser el movimiento de la Revolución Ciudadana, se nos impidió ser Revolución Alfarista, recogimos 470,000 firmas para hacer Movimiento Acuerdo Nacional, se nos impidió, y por lo tanto estábamos a punto de quedarnos fuera del proceso electoral. En los últimos días logramos un acuerdo con el movimiento Compromiso Social y participamos en las elecciones del 2019. Como ya fueron los últimos momentos, participamos realmente en la mitad de provincias con candidato a prefecto, participamos apenas en una cuarta parte de los cantones con candidatos a alcaldes o a concejales. En muchos cantones o solo tuvimos candidato a alcalde o solo candidato a concejales,
y apenas en el 10% de juntas parroquiales participamos. Y cuando participamos en alianza, ahí sí vienen las preocupaciones respecto de este movimiento. Y se le ocurre, cuando no, a la Contraloría General del Estado hacer una auditoría de los sistemas informáticos que sirvieron para las inscripciones de los movimientos o también para su desaparición. Hace un examen informático desde el 2013 hasta el 2018. Se le ocurre un examen informático. ¿Qué encuentra en esa auditoría? En esa auditoría de los sistemas informáticos, encuentra que hay 13 movimientos con dificultades, partidos, entre ellos la Izquierda Democrática, por ejemplo, 13. No, pero por su propia decisión, por eso esto cada vez es menos una democracia, porque aquí ya no se actúa en el marco de la Constitución, porque deciden por su propio criterio dejar a 9 fuera y se enfocan en 4 movimientos. 4 movimientos a los que les faltaba supuestamente entre 9.000 y 20.000 firmas. Indudablemente, como no podía ser de otra manera, uno de esos movimientos era el movimiento Fuerza Compromiso Social. ¿Qué hace la Contraloría? Le dice al Consejo Nacional Electoral que revise nuestra situación jurídica. ¿Qué hace el Consejo Nacional Electoral? Le obedece, revisa nuestra situación jurídica. ¿Qué encuentra? Que nosotros cumplimos con todos los requisitos que dice el artículo 327 del Código de la Democracia, pero además de eso se encuentra con la novedad que a pesar de haber participado en la mitad de provincias, en una cuarta parte de los cantones, 10% de las juntas parroquiales, éramos la primera fuerza política del país. Le comunica eso a la Contraloría y nos comunica a nosotros el 2 de enero y se ratifica el 21 de enero diciendo que nosotros teníamos todos los requisitos, que ese reconocimiento de la personería jurídica había generado efectos jurídicos y que como había generado efectos jurídicos estaba en firme y que de acuerdo a los datos de las últimas elecciones del año 2019 nosotros cumplíamos con todos los requisitos. Le comunica esto al Contralor, nos comunica a nosotros y obviamente al Contralor no le gusta. Y entonces establece un nuevo examen, un examen esta vez de seguimiento de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Y en ese examen de seguimiento, ya sin ninguna vuelta ni media vuelta, dice tiene que eliminarse al movimiento Compromiso Social. Esta es una acción de Estado. Mientras esto pasa, porque aquí en el país todo pasa por coincidencia, solo es pura coincidencia. Mientras esto pasa, mientras el Contralor presiona a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, al mismo tiempo la Corte Nacional se apresura para que en medio de la pandemia leer la sentencia de primera instancia contra Rafael Correa y otras personas involucradas. Al mismo tiempo realizan la audiencia de apelación, ¿sí? Y al mismo tiempo ya están casi diciendo, ya hay voces como la del Procurador General, diciendo que no se debe aceptar el recurso de casación. ¿Para qué? Para que Rafael Correa tenga sentencia ejecutoriada y no pueda ser candidato. Todo es pura coincidencia, pura coincidencia. Es que la Corte Nacional de Justicia estaba jugando a la ruleta. Como tiene 2.000 casos, no sabía por dónde empezar, dijo, vamos a hacer un sorteo para ver qué caso sale favorecido y qué casos sí tratamos. Y track, o sea, ¿qué casos salieron? ¿Qué casos hay que acelerar? Los casos del supuesto secuestro de Balda y ahora este caso sobornos, bochornos. ¿Sí? Esos casos, coincidencialmente, ¿quién está involucrado en esos casos? Rafael Correa. Esto es así, pero es pura coincidencia, pura coincidencia. O sea, estamos viendo o estamos ante un evidente cúmulo de coincidencias que lo que pretenden es dejar fuera a la Revolución Ciudadana, bloquear a los adversarios políticos a que no participen en la ley electoral. Es decir, es un cúmulo de coincidencias. Pero a mí me llama la atención, a ver, Compromiso Social ha participado en 3 procesos electorales. ¿Desde cuándo tiene vida jurídica Compromiso Social? ¿Por qué recién se hace una auditoría de todas esas firmas o de todos los procesos que validaron para que una organización tenga plena vigencia? Si es que en algún momento, y supongamos que las firmas no son coincidentes, ¿a quién deberían sancionar? ¿No sería a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, más no a la organización política? Pues esas son algunas de las dudas que yo tengo, Virgilio. Pero es que te digo, es que esta organización tiene personería jurídica desde el año 2016, desde agosto del 2016. Participó en las elecciones del 2017, participó en las elecciones del 2018, nunca hubo problema.
¿Cuál fue el problema? El problema fue que hizo alianza con nosotros. Y como hizo alianza con nosotros, y como temen que efectivamente pueda haber un resultado electoral importante a favor del correísmo, a favor de Rafael Correa, a favor de la Revolución Ciudadana, entonces ahí sí vienen las preocupaciones. Pero lo que tú dices es importante. ¿Cómo así los ciudadanos podemos tener responsabilidad de las actuaciones de los administradores? ¿Por qué nosotros, los ciudadanos, tenemos que responder por lo que no hicieron bien? Digamos, aceptemos esta tesis de que efectivamente faltaron firmas. Aceptemos, porque esto también es dudoso, porque no es que, esto es importante decir a la ciudadanía, no es que la Contraloría revisó cada una de las 174,000 firmas. ¿Dónde está el examen grafológico de esas 174,000 firmas? No, hicieron un muestreo. ¿De cuánto fue el muestreo? Del 1%. Y con ese muestreo del 1%, ellos llegan a establecer con una exactitud matemática que al movimiento le faltan 19,716 firmas. Esto es increíble, realmente es increíble lo que están haciendo. Virgilio, ahí me cabe una inquietud. Me parece que hay la comparecencia de uno de los abogados de la Contraloría, no sé si es al Consejo Nacional Electoral, en el cual le hacen una pregunta. ¿Usted tiene el detalle de esas 17,000 firmas que supuestamente están mal en compromiso social? O sea, ¿tienen el nombre, el listado de esas firmas? ¿Quiénes son los firmantes que no coinciden con las firmas, con los números de cédula, o no las tienen? Sí, es que esto es lo que ahora efectivamente tendrían que responder, porque ellos dicen, perdón, yo dije al revés, es 17,916 las que dicen que faltan, con esa exactitud. Por lo tanto, ellos deberían tener contabilizado y decir, a ver, estas firmas son de muertos, estas firmas son de menores de 16 años, estas firmas están en blanco. Eso deberían tener y deberían entregar esas firmas. No, esto no existe. Es de un muestreo que hace esa proyección la Contraloría. ¿Cuál es el verdadero propósito? El verdadero propósito es proscribir al movimiento de la Revolución Ciudadana, y para eso lo que hacen es una presión indebida al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, que había cumplido sus propias recomendaciones y le había dicho que tenemos derecho, ahora, después de que el 19 de junio se les comunica los resultados del informe final, en el que ya aparece esta recomendación: elimínese a los movimientos. Y el 22 de junio ya les notifican los resultados de la predeterminación, y en esa predeterminación les amenazan con destituirles y al mismo tiempo con una multa de 7,800. El Consejo tenía 30 días para contestar eso. Antes de los 30 días, el domingo, precisamente 19 de julio, ¿qué es lo que hace el Consejo Nacional Electoral? Suspende a estos movimientos, a los que el propio Consejo ya había dicho que tienen el derecho de poder existir. Nos suspende a nosotros, y además de eso, eso sí, abre 10 días para que nosotros presentemos los descargos. ¿Qué vale decir? Solo con esto cierro, con esta idea. El Consejo Nacional Electoral tiene todos los descargos. El Consejo Nacional Electoral sabe, el Consejo Nacional Electoral tiene todos los descargos, sabe efectivamente lo que hicieron en el 2016, lo de la personería jurídica, con cuántas firmas se aprobó, tiene absolutamente todo, y tiene también todas las constancias que dice que nosotros tenemos todo el derecho para participar en la vida jurídica de este país. Virgilio, una última inquietud con respecto una última inquietud con respecto a lo último que tú mencionaste. Me parece que el plazo, según el calendario electoral, para el registro de las organizaciones políticas que van a participar en la lid electoral, tenían un plazo hasta el 19 de junio. Es decir, a Compromiso Social le notifican legalmente que puede participar, que está habilitado para participar en el proceso electoral, y resulta que ahora, a última hora, les suspenden. O sea, no entiendo cómo se dan administrativamente ese tipo de acciones o ese tipo de resoluciones. Es que el 19 de junio es un plazo en el que no hay una notificación en sí mismo, sino básicamente el 19 de junio, digámoslo de alguna manera, se cierra el plazo para que se califiquen nuevos movimientos. Pero se entiende que esa calificación de nuevos movimientos incluye a los movimientos que están habilitados para participar. Tan es así que a nosotros se nos invita al Consejo Consultivo
del 11 y del 16 de junio. Se nos invita y nosotros participamos en las reuniones del Consejo Consultivo del 11 y 16 de junio. Por lo tanto, estamos absolutamente habilitados para participar. Después de 30 días, el propio Consejo tiene que suspendernos. ¿Para qué? Para poder cumplir esta consigna que se tiene desde la Contraloría General del Estado y de esa manera también ceder de alguna manera a estas presiones. Abierto estos 10 días, nosotros vamos a entregar todos los descargos y vamos a ver qué es lo que se actúa. Y claro, nosotros decimos, esto es parte de una estrategia, esto es parte de una estrategia. Aquí hay siempre una estrategia regional y esa estrategia regional está mirando, hay que tener los ojos puestos en Bolivia, porque así las élites y quienes están atrás de esta estrategia regional aprenden. ¿Qué es lo que pasa en Bolivia? En Bolivia hicieron el fraude después de los resultados electorales y eso genera conmoción social. ¿Qué es lo que están pretendiendo ahora? Están pretendiendo ahora generar el fraude antes de que se hagan las elecciones. Y por eso lo que intentan es proscribirnos, impedirnos de nuestra participación electoral. Eso es muy claro. Durante estos 30 días existió mucha presión a las autoridades electorales. No olvidemos que mientras tenía al mismo tiempo el Consejo Nacional Electoral que pronunciarse de forma coincidente, vuelvo a decir porque aquí todo es coincidencia, de forma coincidente, en la Asamblea intentaron reavivar el juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, de forma coincidente, sin que exista el informe de la Comisión de Fiscalización. De forma coincidente, se le llamó también a que rinda su versión libre y voluntaria en un caso, por supuesto, tráfico de influencias que agilitó la Fiscalía. Después de eso ya no ha pasado nada más. Todo aquí sucede de manera absolutamente coincidente. Y con eso, ahora tienen una suspensión por parte del Consejo Nacional Electoral y hay que ver de qué pasa después de estos 10 días, qué pasa después de que nosotros presentemos los descargos. Es indudable que si aquí se afecta nuestro derecho de participación, se está atentando a las condiciones democráticas, estamos prácticamente dejando esta mascarada democrática y estamos en un Estado autoritario, en un Estado que además ya funciona desde hace rato por fuera de los marcos constitucionales y legales. Virgilio, bueno, has sido sumamente claro en toda tu explicación. Realmente esto es una estrategia que se está generando justamente para proscribir a la mayor fuerza política que tiene el país liderada por Rafael Correa, ¿no? Porque ha sido, lo que tú dices, coincidencialmente, el domingo apurados emiten esta resolución, hacen esta reunión, el lunes tratan el vergonzoso caso Sobornos, más conocido en el argot popular como el caso Bochornos, y realmente se está viendo cómo todo está apuntando a que quieren proscribir a la Revolución Ciudadana, que en este caso pues ha sido acogida por Fuerza Compromiso Social. Hace unas semanas el exprefecto de la SUAY justamente mencionaba en una entrevista que había sido llamado por el consejero Verde Soto para pedirle que se sume al aplazamiento de las elecciones, ¿no? O sea, el cambio de mando sería en mayo, pero las elecciones pudieran aplazarse justamente para que salga la sentencia en contra de Rafael Correa. ¿Tú ves técnicamente posible que esto se pueda realizar? ¿Crees que puedan aplazar las elecciones justamente para evitar, como ya hemos visto con la rapidez que ha salido incluso la sentencia del caso Bochornos en estos momentos? ¿Crees que se puedan aplazar las elecciones? Aquí en este país todo puede pasar. Aquí todo puede pasar porque estamos al margen de la Constitución y la ley. Todo, absolutamente todo puede pasar. Yo no descarto ningún escenario. Lo único que aquí están empeñados, y en eso hay una operación de Estado, esto es importantísimo decir, aquí hay una estrategia de Estado en el que están involucrados el conjunto de las funciones del Estado, que es impedir la participación de Rafael Correa y al mismo tiempo impedir la participación del movimiento Compromiso Social. Esta es una operación de Estado en la que además, adicionalmente, también participan actores políticos. Es vergonzoso
que en este país no haya pasado nada, que no haya merecido un reportaje de los grandes medios de comunicación, que ahí sí le busquen al consejero Verdesoto y le pregunten, ¿dijo o no dijo usted? ¿Llamó o no llamó a los actores políticos a decir que acepten prorrogar el calendario electoral para lograr una sentencia en contra de Correa? Esto merecería, en cualquier parte del mundo, merecería una mínima investigación seria y merecería que se pueda saber. No, aquí es el silencio absoluto, el silencio absoluto. Aquí hay una operación de Estado. ¿Por qué esa operación de Estado? ¿Cuáles son las razones para esa operación de Estado? Yo diría dos. Primero, porque hay un temor de las élites de que Rafael Correa retorne. Esto es así. Y ese temor de las élites no es porque con Correa se impidieron las actividades productivas, dejaron de ganar los bancos. No, nada de eso. Sino porque ellos sabían que no era su gobierno. No podían llamar y decirle, ministro de Finanzas, paga la deuda. Ministro de Finanzas, adquiere este tipo de deuda. Ministro de Finanzas, haz esta operación y ponga en juego el oro, ponga en juego ciertas garantías. No era su gobierno. Y la segunda razón por la que buscan impedir la participación de Correa y de la Revolución Ciudadana es porque han cometido tantas arbitrariedades que evidentemente tienen temor por su personal. Por eso el Contralor ha asumido esta causa como si fuera un cruzado. Él es un cruzado contra la participación de Rafael Correa. Ya mismo uno de estos días le vemos con caballo y con traje, ¿sí? Con traje, con ahí RC y una X ahí, porque él es un verdadero cruzado para impedir la participación de Correa. ¿Por qué? Porque tiene temor personal, porque él está consciente de todas las arbitrariedades que ha cometido. Y por eso muchos de estas personas están involucradas en buscar de una u otra forma impedir la participación de Correa. Virgilio, y ahí tú habías mencionado que van a presentar, bueno, existen unos días más, creo que es hasta el día miércoles, que pueden presentar las pruebas de descargo. ¿Qué van a presentar? ¿Van a presentar nuevas firmas o qué es lo que tienen que presentar? Tú también decías que el CNE ya tiene todas esas pruebas, ¿qué más quieren? Ya no se sabe qué más quieren. ¿Qué van a presentar y qué acciones tomarían, acciones legales, en caso de que, como tú bien dices, aquí se actúa por fuera de la ley, eliminen a la organización política Compromiso Social? Nosotros vamos a presentar todos los documentos que acreditan nuestra existencia legal. Pero yo quiero decir que esto es más allá de lo que podamos hacer legalmente. Si se actuaría en democracia, en derecho, no tendríamos siquiera por qué estar discutiendo este proceso. Deberíamos estar enfocados en nuestros procesos internos, en los procesos de fortalecimiento. El país debería estar preocupado en los verdaderos problemas, que es la crisis sanitaria, que es la generación de empleo, que es la preocupación de cómo ahora se desenvuelven las clases para la gran parte de niños, niñas en la costa, y lo mismo ya en pocas semanas más nuevamente se reabren en la sierra. ¿Qué pasa con esos niños que no tienen acceso a teléfonos inteligentes, a computadoras, a tablets, que no tienen acceso a internet? Esos deberían ser los problemas que el país está discutiendo. No, aquí todo esto vivimos porque estamos al margen de la Constitución, al margen del Estado de Derecho. Nosotros vamos a presentar de todas maneras nuestros descargos, pero les digo con claridad, aquí tiene que haber una gran presión ciudadana, un gran compromiso ciudadano. Yo les invito a los ciudadanos que puedan rechazar este intento de proscripción, que le escriban directamente al CNE, que le manden cientos, miles de cartas, de mensajes a través de Facebook, a través de Twitter, de todas las redes sociales, diciéndoles: queremos jugar limpio, juguemos limpio, no hagamos trampa. Yo creo que aquí es más la presión de la ciudadanía, no solo de los correístas, porque esto va más allá, esto va y tiene que ver con todas las personas demócratas, con todas las personas de pensamiento democrático, que quieren que no exista trampas, que quieren que el pueblo decida su camino. Y después, yo he dicho varias veces, después de que el pueblo decida su camino, el próximo gobierno tendrá que convocar a un gobierno de unidad nacional. La situación que está en el país es una situación muy compleja. Se requiere de una gran unidad nacional para reactivar la producción, para reactivar el empleo, para atender de manera preferente al agro, que nos permita los productos para consumir y los productos para exportar, que se permita atender todo lo que son actividades de piscicultura, silvicultura, la pesca artesanal.
se tiene que poner atención en la salud, la educación, en la recuperación de las instituciones democráticas, la dignidad, la soberanía. El próximo gobierno tiene que convocar a un gobierno de unidad nacional, pero para eso, previamente, el pueblo tiene que decidir su destino. Y para decidir su destino, tiene que poder hacer por quien crea el pueblo que debe gobernar. Por lo tanto, ya no es un problema solo de correístas o no. Es un tema que atañe a todos los ciudadanos que quieren decidir su futuro sin trampas, sin trampas. Y por lo tanto, puede haber, como hay muchísimos anticorreístas o que no participan de la Revolución Ciudadana, que no están de acuerdo con la Revolución Ciudadana, pero que dicen, no, nosotros no queremos trampas, nosotros no queremos proscripciones, nosotros no queremos este tipo de maniobras para dejar fuera a una u otra fuerza política. Yo les invito a los ciudadanos a que en estos días ejerzamos esa acción ciudadana y que tengamos, pero que no paren las cartas, las comunicaciones que existan al Consejo Nacional Electoral, a la CIDH, a la OEA, a todos los organismos, señalando en Ecuador se quiere hacer trampa, en el Ecuador nos quieren impedir que podamos decidir nuestro futuro. Virgilio, bueno, el tiempo ya se nos queda corto, pero quería aprovechar, no sé si muy rápidamente nos puedes ayudar con algunas inquietudes, todos de manera particular. Brian Torres pregunta si es que no hay instancias internacionales en donde se puede denunciar la violación de los derechos de participación electoral. Y otra inquietud, ¿cuál es el plan B, Virgilio? ¿Hay un plan B, hay un plan C para poder participar en la próxima ley electoral, la Revolución Ciudadana? Quizás muy cortas tus respuestas para poder finalizar el programa. Tenemos ya nuestra siguiente invitada, Virgilio, y te agradecemos de por sí. A ver, yo creo que siempre es posible acudir a instancias internacionales y nosotros lo vamos a hacer, ya lo estamos haciendo, pero a veces estas instancias internacionales no funcionan con la rapidez que el caso amerita. Por eso, más allá de confiar en las instituciones y más allá de confiar en lo que puedan hacer los organismos internacionales, yo creo que hay que confiar en la ciudadanía que quiere democracia, que quiere transparencia, que quiere decidir su futuro sin que le hagan trampa. Me parece que ese es el reto primero y fundamental. Y el segundo tema que me preguntabas era sobre... Plan B, C, D, E. Vea. Que no lo diga, porque si no nos persigue. Es mejor no decirlo. Yo digo, ahora ya se ha presentado lo que es esta Unión por la Esperanza. Ahí puede haber otro paraguas en el que podríamos cobijarnos. Pero quiero terminar precisamente señalando lo que tú dices, Joana. Yo no quiero pensar en el plan B, ni en el plan C, ni en el plan Z. No quiero pensar. ¿Por qué? Porque pensar en un plan B, C, D significaría que en el país triunfó la arbitrariedad. Y significaría que las mínimas condiciones democráticas que en este momento tenemos se han vuelto ya una fachada y que tenemos ya de forma descarada un Estado autoritario y antidemocrático. Por eso, siempre que me preguntan lo del plan BS, yo digo seguramente podremos encontrar, pero no lo quiero pensar, porque eso sería aceptar que las mínimas condiciones del juego democrático se dejaron a un lado, que se quitaron ya la fachada, la careta de democracia y que vivimos una dictadura con todas las letras, así de claro. Por eso yo me niego a pensar en un plan B. Quiero ponerle sobre los hombros del Consejo Nacional Electoral esta gran responsabilidad de vigilar por la mínima democracia que queda y de impedir que se concrete esta maniobra. Sé y puedo entender todas las presiones que puedan tener, pero está en ellos la capacidad de permitir que estas mínimas condiciones del juego democrático se mantengan, que le permitan al pueblo ecuatoriano poder decidir, poder elegir, poder seleccionar. Para que exista democracia no solo hace falta elecciones, sino también selección, capacidad de poder votar por alguien que piense distinto y al mismo tiempo que existan elecciones transparentes. Si le proscriben a la principal fuerza política y se dejan presionar esta vez, ya no habrá elecciones transparentes,
porque si después al Contralor no le gusta a los finalistas de la segunda vuelta, hará otra presión, y si no le gusta a quien gane, hará otra presión hasta tener un presidente que sea de gusto del Contralor, o sea, del gusto de las autoridades que en este momento tienen el poder político. Esto es muy grave, es muy complejo lo que está pasando, y si se quiere tener mínimos restos, conservar estos mínimos restos de democracia, no se puede aceptar que pueda haber plan B, plan C, sino actuar en el marco de la Constitución y la ley, y por lo tanto nosotros tenemos todo el derecho a participar en los próximos comicios electorales. Muchas gracias, ha sido Virgilio Hernández. Te queremos agradecer, Virgilio, te mandamos un abrazo a la distancia y vamos a estar vigilantes de lo que pueda pasar precisamente con la participación electoral. Muchas gracias, Virgilio, gracias por tu participación en Brújula 593 y esperemos que tengas un buen día. Tenemos ya nuestra siguiente... A cuidarnos todos. Un abrazo. A cuidarnos todos. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz.